Grabar. Ahí creo que estoy grabando, ¿cierto? Sí, estoy grabando. Entonces, bueno, voy a hacer un resumen rápido de lo que había dicho, disculpen. Entonces, lo único que dije fue que lo que vieron esta semana con el profe fue ley de Gauss y propiedades del campo eléctrico. Vimos que esta es la versión diferencial de la ley de Gauss, ¿ya? Pero que no es tan útil en general. Ya uno la puede usar, sí, pero no suele ser la que queremos usar. La que queremos usar en general es la versión integral, ¿ya? En la que tenemos que calcular un flujo o un campo eléctrico, ¿ya? Ahora, como le estaba diciendo recién, que fue cuando me dijeron que no tenía que grabar, es que este cálculo del flujo es solo fácil de hacer cuando tengo una simetría bien definida. O sea, cuando mi campo eléctrico sé que es paralelo al diferencial de superficie. ¿Sí? ¿Qué diferencial de superficie? Bueno, depende de la geometría que tenga, ¿ya? Y además, cuando sé que el campo eléctrico no depende de lo que yo esté integrando. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa en ese caso? Yo puedo llegar y sacar el campo eléctrico de esta integral como una constante. ¿Sí? Y es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Lo vamos a hacer como 4 veces seguidas o 5 veces seguidas, una cosa así. ¿Ya? Para distintas geometrías. ¿Ya? Y eso van a ser los casos en los que yo puedo usar la ley de Gauss. Si es que el campo eléctrico depende de alguna de las variables que yo tenga que integrar, o sea, una de las variables, o sea, que varíe con respecto a la superficie que yo estoy eligiendo, entonces no puedo sacarlo. ¿Sí? Porque, bueno, eso funciona en integral, pues tendría que integrarlo. ¿Ya? Entonces ahí ya no me sirve tanto la ley de Gauss porque en verdad no voy a poder sacar el campo eléctrico porque no puedo sacar este flujo. Es imposible. Y eso. Bueno, una cosa importante también es que esto siempre es la carga encerrada, encerrada por esta superficie, ¿ya? Por eso aquí en la versión integral yo lo escribo como una integral de volumen en un B, donde el volumen es el volumen que genera esta superficie cerrada, ¿ya? Eso es lo importante. Y es solo el volumen que... o sea, al final esta carga va a quedar solo en el dominio en la que yo tenga mi superficie, ¿ya? ¿Me va a importar si es que hay cosas afuera? No, porque lo que va a hacer eso es que las cargas que estén afuera van a contrarrestar el flujo. Creo que el profe les hizo el típico esquemita donde ponía como líneas de campo así y les puso una superficie acá, ¿sí? Y les dijo que en verdad el flujo que entra y sale es el mismo, ¿sí? Va a pasar lo mismo siempre, ¿sí? Entonces, si yo tengo cargas aquí, fuera de esta superficie, todo el flujo que ellas me puedan hacer va a entrar y salir de esto, entonces no me va a aportar nada, ¿ya? Y esas son cargas que uno desprecia en la ley de Gauss, ¿ya? Otra cosa más que vieron es que el campo eléctrico es conservativo, ¿sí? O sea que el rotor del campo eléctrico es cero, ¿ya? Y eso se puede demostrar. Creo que el profe lo demostró en clase. Y si es que es conservativo, ustedes de mecánica saben que si es que el campo es conservativo, o si es que la fuerza es conservativa, acuérdense que el campo eléctrico es una fuerza a partir de una unidad de carga, así que es simplemente una fuerza, existe una función potencial, ¿ya? Y la vamos a llamar el potencial eléctrico, ¿ya? Existe una función potencial tal que menos la divergencia de esa función potencial me da mi campo, ¿ya? Y bueno, V es un potencial escalar, ¿ya? Esto es gradiente, no divergencia, disculpe. Pero eso el profe no ahondó mucho, como que dijo que existía y no dijo nada más. De hecho, lo va a ver esta semana. Ya eso fue lo que me dijo anoche, a las 11 de la noche. Una cosa sí que me pidió que viéramos era el trabajo necesario para mover una partícula cargada, ¿sí? Desde un punto a otro, ¿ya? El trabajo, ustedes me imagino que lo saben calcular, es simplemente la integral de línea de... aquí me falta una carga, disculpen. La integral de línea de una fuerza, ¿sí? Para la fuerza que necesito para mover una partícula a otro punto. Imagínense que yo tengo una partícula aquí y la quiero mover al punto que está acá. Tengo que hacer algún camino, sea cual sea el camino, y la fuerza que yo tenga que ejercer sobre esta partícula va a ser el trabajo, ¿ya? Ahora, si es que esta partícula cargada está aquí y no hay nada más, en verdad, moverlo de aquí para allá es más o menos gratis, ¿sí? Pensando en el trabajo eléctrico, ¿sí? En el trabajo que ejerce la fuerza eléctrica, ¿ya? Pero si es que esta está bajo el efecto de algún campo eléctrico, aquí el trabajo cambia, ¿sí? Porque ahora tengo que contrarrestar el trabajo que ejerce este campo, ¿ya? Entonces, por eso aquí yo lo tengo escrito como Q,
la carga de esta partícula por el campo eléctrico al que está sometido, ¿ya? Eso. Entonces, eso va a ser el trabajo eléctrico o el trabajo necesario para mover una partícula desde un punto a otro que se está sometiendo bajo un campo eléctrico, ¿ya? Un campo externo. Y en particular vamos a hacer un ejercicio bien como ilustrativo de eso, ¿ya? Eso. Entonces, ¿tú vas hasta acá con respecto a la ley de Gauss o que el campo sea conservativo? Ah, ojo, acá hay una cosa interesante que el campo es conservativo, entonces el integral de línea como que en general, bueno, si es que yo tuviese un integral de línea cerrada, esto sería cero. ¿Sí? O sea, en verdad el campo solo depende de del punto en el que empieza y el punto en que termina. ¿Sí? Eso es una de las consecuencias de que el campo también sea conservativo. Sí, en verdad estas integrales son como bien rápidas. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con los problemas. Entonces el problema 1 dice, una corteza cilíndrica no conductora gruesa e infinitamente larga de radio A y radio exterior B posee una densidad de carga en volumen uniforme ρ. Determina el campo eléctrico en todo el espacio. Y el profe anoche también me agregó este problema, dice, determina el campo eléctrico del cable infinito con densidad lambda. ¿Ya? Vamos a hacer el del cable infinito primero, ¿ya? Entonces esta es la parte A y esta va a ser la parte B. No, era al revés. Esta es la parte A y esta es la parte B. Entonces vamos a hacer el cable infinito primero, que es un poco más rápido e ilustrativo. Y imagínense que ese cable es infinito, por supuesto, y tiene una densidad lineal de carga lambda. ¿Ya? Yo lo que quiero es calcular el campo eléctrico que produce esto. ¿Ya? Ustedes podrían llegar y hacerlo por definición. ¿Sí? Integrar este campo en algún punto del espacio, por ejemplo, aquí, no voy a ser un poco más cercano porque se la voy a dibujar tanto. Por ejemplo, en este punto P. ¿Sí? Y bueno, integran por definición, ponen tu sistema de referencia como quieran, como les acomode, y bueno, integran, ¿ya? Hacen unas integrales media feas, se van a dar cuenta que la integral en el eje que baja, en el eje Z, se les va a ir. Eso creo que ya lo hicimos, creo, ¿o no? No, no lo hicimos, creo que lo hizo el profe en clase, ¿ya? Pero tratemos de hacerlo por ley de Gauss, ¿ya? Entonces, hagámoslo por ley de Gauss. Por Gauss. Entonces, recordamos la ley de Gauss. La ley de Gauss nos dice que la integral a través de una superficie de un campo eléctrico es igual a la carga encerrada por esa superficie partida en epsilon 0. ¿Ya? Entonces, primero que todo necesito una superficie gaussiana. Entonces, identifiquemos la superficie gaussiana. Gaussiana. ¿Qué superficie se le ocurriría usar para un cable? ¿El cable qué simetría tiene? ¿Cómo se llama la simetría del cable? ¿Saben el nombre? Cilíndrica. Cilíndrica, ¿cierto? La simetría cilíndrica. También se le conoce también como simetría axial, porque tiene un eje, ¿sí? Un axis, básicamente. ¿Ya? Como tiene simetría cilíndrica, lo que vamos a hacer va a usar una superficie cilíndrica, ¿ya? Entonces la superficie que yo elija va a ser la siguiente. Va a ser este cilindro, que va a tener cierta altura y cierto radio. ¿Qué radio? Bueno, el radio que me dé justo en el punto P. ¿Sí? Así es el radio R. R. ¿Ya? Esa va a ser mi superficie gaussiana. Entonces, nosotros de este campo esperamos algunas cosas. ¿Sí? Entonces, veamos los ansatz que tenemos que hacer para el campo. Un ansatz es una adivinanza, ¿ya? Entonces, tenemos que un poco, entre comillas, adivinar la forma del campo.
Y si se acuerdan del auxiliar anterior, yo les dije que en algún momento íbamos a usar estos argumentos de simetría, ¿sí? Aquí en verdad no estamos adivinando el campo, sino que estamos usando argumentos de simetría para decir ciertas cosas de este campo. Por ejemplo, ¿tiene sentido que el campo apunte en Z? O sea, como para arriba o para abajo, siendo que la distribución de carga es infinita. No, ¿cierto? No hace mucho sentido. O sea, ¿por qué? Porque si es que yo tengo una componente que apunta para allá, en verdad, que va a estar hecha por, no sé, por ese diferencial de carga, aquí va a haber otro igual que siempre se me va a cancelar. ¿Sí? Y eso ocurre en cualquier parte. O sea que el campo no puede depender de Z. Entonces, el campo no puede depender, o no depende, de Z, que esto es básicamente decir que no depende de la coordenada que es infinita. La dirección infinita. Por eso uno siempre resuelve problemas que son infinitos, porque así uno puede echarse ciertas cosas. ¿Ya? ¿Tiene sentido que el campo cambie si es que yo estoy rodeando el cable? O sea, imagínense yo me pongo aquí en vez del punto P de allá. O sea, estoy en otro ángulo, si lo quieren pensar de esa forma. Tampoco, ¿cierto? No tiene mucho sentido porque en verdad para el campo, si yo me paro a la derecha, me paro a la izquierda, me paro a un lado, me paro al otro, para el campo es igual. O sea, yo veo el cable y el cable es el mismo. Y el cable me da a mí de igual manera. Entonces tampoco tiene sentido que dependa del ángulo. Entonces ese es otro argumento de simetría. El campo no puede depender de teta. Sí, la coordenada angular de las coordenadas cilíndricas. ¿Ya? ¿Qué nos deja esto? Que el campo solo puede depender de la distancia al eje, ¿sí? De R. Y además, apunta en R tongo, de manera radial. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? Entonces el ansatz que yo voy a usar para el campo eléctrico, que a priori puede depender de R, teta y Z, es que el campo eléctrico es una función de R en R tongo. Ese es mi ansatz. Ansatz cilíndrico. ¿Ya? Entonces, cualquier problema que ustedes tengan con simetría cilíndrica pueden usar este ansatz. ¿Ya? Debido a los argumentos de simetría que escribimos acá. ¿Ya? Siempre tienen que ser claros con los argumentos de simetría que están utilizando, ¿ya? Y tienen que verificar cada uno de ellos. Por último, en su cabecita, ¿ya? Y escriban los argumentos, ¿ya? Al profe le gusta que la gente escriba todas esas cosas, ¿ya? Eso. Entonces, ¿qué consecuencias tiene este ansatz cilíndrico? Bueno, la siguiente. La integral en mi superficie del E.ds me queda la integral en alguna superficie cerrada de E de R en R tongo punto hasta un ds. ¿Ya? Usted puede escribir el diferencial de superficie en esféricas, o sea, en cilíndricas completo, ¿ya? Pero en verdad esta superficie tiene dos componentes que nos importan, que es el manto y son las tapas, ¿sí? Sí, eso es lo que tenemos que integrar, el manto o la tapa, ¿ya? Si el campo apunta en R, nos damos cuenta al tiro que las tapas no aportan. ¿Por qué? Porque si es que usted dibuja esto, porque es un rectángulo, muy raro. Si usted dibuja, ay, no sé qué está pasando, discúlpeme. Si tú dibujas el cilindro, ¿ya? El campo apunta radialmente, o sea que justo en la tapa, el campo apunta para allá, radialmente, es retongo, pero la tapa tiene una dirección normal que apunta hacia arriba, que apunta en Z tongo, ¿sí? Y el producto de puntos entre esas dos cosas nos va a dar 0. O sea que instantáneamente, debido a nuestro ansatz, las tapas no aportan flujo, ¿sí? Entonces yo me quedo solo con la superficie del manto.
¿Por qué? Porque si el manto apunta siempre de manera radial y el campo, adivinen qué, también apunta de manera radial. Entonces este es el campo y este es el DR. El DR tongo, perdón. ¿Ya? O sea que la integral nos va a quedar integral, que es una doble integral, porque es una superficie del campo eléctrico en R, y yo escribo mi diferencial de superficie, que es R de teta de z. ¿Ya? De nuevo, si usted no se acuerda de los diferenciales de superficie, puede ir al resumen de mecánica del profe, que está en cursos, y buscarlo. ¿Ya? No nos molesta que usted busque esas cosas. ¿Ya? Nadie en verdad se las sabe de memoria. Ahora, nos faltan límites de integración. ¿Sí? El límite de integración de teta es básicamente el círculo completo, porque estoy integrando en todo el manto, de 0 a 2pi. Y de z, bueno, esto tiene que ser alguna altura L, ¿sí? Que es la altura que tiene mi superficie gaussiana. L. Desde 0 a L, de manera conveniente, ¿ya? Usted puede haber puesto también el sistema de referencia justo acá en medio, cosa de que le diera desde menos L medios hasta L medios, pero el resultado es el mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, como estoy integrando solo en teta y en z y no en r, las cosas que no dependan de esas dos cosas las puedo sacar. O sea que lo que sale de la integral es el campo eléctrico, el r, y me queda la integral vacía de teta de z, desde 0 a 2pi, desde 0 a l. ¿Alguien levantó la mano? La luna, creo. ¿Luna? Sí, yo. ¿Qué pasa con el R-tongo? ¿Qué pasa con el R-tongo? El R-tongo lo absorbí porque el ds tiene dirección. ¿Sí? El ds que elegí es... El ds tiene una componente de r de teta de z en R-tongo. ¿Sí? Y yo le hice producto punto a esto con el campo eléctrico. Ah, con el otro R-tongo. ¿Sí? Entonces eso es lo único que me quedó. ¿Sí? Bueno, gracias. Cool. En verdad, este diferencial de superficie tiene más componentes. Aquí tiene una componente en teta-tongo, más una componente en z-tongo. ¿Sí? No sé si alguien se acordará de esas cosas. Están en el resumen del profe. Y lo que yo les dije era que este se cancelaba y bueno, este también se cancelaba, ¿ya? Por la simetría que elegimos con nuestro answer, ¿ya? A priori, el diferencial de superficie tiene todas esas componentes, ¿ya? Pero uno las suele obviar debido a la superficie que uno elige, ¿ya? Entonces nos quedó eso. ¿Qué me va a dar esto? Bueno, esto en verdad, la integral de una superficie de nada nos da la superficie, ¿sí? O sea que esto va a ser E de R por R y la superficie de este manto, que es 2pi por L. ¿Ya? 2pi R por L. Y esto es superficie del manto. Entonces el flujo eléctrico lo que nos dio fue que es el campo eléctrico por 2pi R L. ¿Ya? Ahora, no hemos terminado. Lo que nos falta ahora es que encontrar la carga encerrada. ¿Cuánto sería la carga encerrada dentro de esta cosita? De esta superficie. Entonces, la carga encerrada. Lo que yo tengo es una superficie, es una distribución lineal de carga. ¿Sí? Está en una línea. ¿Ya? O sea que lo que tengo que integrar es el lambda en alguna línea. En algún DL. ¿En qué DL lo tengo que integrar? En la altura, ¿cierto? Porque solo varían con respecto a eso. O sea que nuestra integral de la carga va a quedar lambda en dz desde 0 hasta L, ¿sí? Que es la altura de mi cilindro. Entonces nos queda lambda por L. ¿Sí? La densidad por su unidad de largo. ¿Ya? Y eso es toda la carga encerrada. Entonces juntemos todo esto en la ley de Gauss. El flujo eléctrico, que nos da 2pi RL por el campo eléctrico, es igual a la carga encerrada partida en epsilon 0. Y esto dijimos que era lambda L partido en epsilon 0.
¿Puedo despejar el campo eléctrico de esta ecuación? Sí, simplemente paso dividiendo esto. Entonces el campo eléctrico nos queda lambda L partido en 2pi RL, 2pi RL, epsilon 0. Y si se dan cuenta, la dimensión que me inventé se cancela, porque eso no es una dimensión física, eso es algo que yo usé para aliviarme los cálculos, y nos da el campo eléctrico generado por un cable. 2 lambda partido en 2pi epsilon 0 R. Por lo tanto, el campo eléctrico vector nos da la función campo eléctrico en el retongo, y esto es lambda partido en 2pi epsilon 0 R en el retongo. Y ese es el campo que genera un cable infinito a una distancia R del eje. ¿Ya? ¿Quedó claro cómo usar la ley de Gauss? Al menos para este ejercicio. ¿Alguien que se haya perdido en algo? ¿No? Bueno, parece que no. Entonces vamos a la parte B. Entonces queremos ahora calcular el campo eléctrico que produce una corteza cilíndrica no conductora, gruesa e infinitamente larga de radio interior A y radio exterior B. ¿Ya? Entonces lo voy a dibujar primero. ¿Sí? Tengo una corteza. ¿Por qué se dibujó esto? Una corteza cilíndrica gruesa. Fíjense que esto es infinito para abajo. Y tiene radio interior A y radio interior B. ¿Ya? Y tiene una densidad de carga ρ volumétrica. ¿Sí? En todo este volumen. ¿Sí? Pueden pensarlo como que esto está cargado solo en esta superficie. O sea, en toda esta área. Me quedó muy feo eso. Solo esta parte del cilindro está cargado. ¿Ya? Y eso, bueno, por supuesto, todo bajo. ¿Ya? Todo bajo. Una forma más inteligente de visualizar este problema, en vez de verlo como un cilindro, es verlo como círculos. Siempre es más fácil quitarle dimensión a las cosas para poder visualizarlo. Aquí lo están mirando como por encima, si quieren pensarlo así. Donde esto es el radio interior A, esto es el radio interior exterior B, y esto está de nuevo pintado o cargado, que es como lo mismo en este contexto, solo en esta superficie. No voy a pintar más o menos rápido porque se me está acabando el tiempo. Y me preguntan el campo eléctrico en todo el espacio. ¿Ya? Esto es un cilindro. Entonces, ¿qué simetría tendría un cilindro? ¿Qué simetría tendría? Cilíndrica, ¿cierto? Es como natural, ¿cierto? Me imagino que para todo es natural. Cilíndrica. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que el campo eléctrico, o mi ansatz del campo eléctrico, dr va a ser, que es una función radial, y apunta solo de manera radial. ¿Ya? Ese va a ser mi ansatz eléctrico. ¿Ya? Y quiero calcular el campo eléctrico en todo el espacio.
¿Qué implica eso? Calcular el campo eléctrico dentro del cilindro, entre medio del cilindro y fuera del cilindro. ¿Ya? Esos son los tres espacios que tengo. ¿Ya? Y va a quedar muy claro por qué se diferencian. ¿Ya? Entonces tenemos que calcularlo. Tenemos que calcular el campo en tres espacios distintos. ¿Ya? Y vamos a ir uno por uno. ¿Ya? Entonces, primero que todo, eso sí, voy a calcular algo que no va a variar mucho. Y por supuesto, la superficie gaussiana que voy a utilizar va a ser un cilindro, igual que en el cable. Ya, un cilindro de altura L y de radio R. Voy a escribir eso. Mi superficie gaussiana. Gaussiana. Eso quedó horrible. Será un cilindro de altura L y radio R. ¿Ya? Y vamos a calcular el flujo a través de ese cilindro. Entonces, el flujo eléctrico, de nuevo, E.ds en alguna superficie. En este caso, voy a sacar, de nuevo, por mi ansatz, voy a sacar el campo eléctrico. Y esto nos va a quedar la doble integral de la superficie R de teta de z, de 0 a 2pi, de 0 a z, o sea, de 0 a L. Y esto nos va a quedar el campo eléctrico de R por 2pi RL. ¿Ya? Ese es el flujo eléctrico. ¿Ya? A través de alguna superficie con radio arbitrario. ¿Ya? Y eso no varía. ¿Sí? Eso es siempre lo mismo. ¿Ya? Lo que me va a ir variando va a ser la carga encerrada. ¿Por qué? Veamos el primer caso. El radio es menor que el radio interior. ¿Cuánto sería la carga encerrada si es que yo estoy en una superficie que está aquí? Cero, ¿cierto? Porque por dentro está vacío. O sea, toda la carga está en esta parte que está pintada, que es lo que les dije. ¿Sí? Entonces voy a borrar eso, porque lo voy a seguir usando. En este caso, la carga encerrada por mi superficie es cero. ¿Sí? Porque la carga solo existe entre A y B, no antes de A. ¿Qué implica eso? Bueno, sencillo, que el flujo eléctrico, que es igual a la carga encerrada, partiendo de epsilon cero, es igual a cero. Si yo reemplazo el flujo que calculé recién, el campo eléctrico por 2pi RL es igual a cero. Y esto es distinto de cero. Así que una cosa tiene que ser cero y es el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico en cualquier punto dentro de el casquete cargado va a ser cero. ¿Ya? No hay campo dentro. Y eso es una cosa general para los problemas que tienen simetría y tienen una región como dentro. ¿Sí? Pasa lo mismo con una esfera. Si yo en verdad, si esto tuviese en vez de un cilindro, un casquete esférico, ¿sí? Creo que el profe lo hizo en clase. Si es que yo calculo dentro, la carga encerrada es cero. Así que me va a dar lo mismo. ¿Sí? El campo eléctrico siempre es cero. ¿Ya? Que es una consecuencia entonces directa de la ley de Gauss. Ahora vamos por el caso un poco más interesante, que es el caso 2. Entonces A es menor que R, que es menor que B. ¿Sí? O sea, estoy en esta superficie de aquí. ¿Ya? Estoy a través de esa superficie. La carga encerrada aquí es un poco distinta. De hecho, hay que integrar. ¿Sí? Entonces, la carga encerrada va a ser la integral del volumen en el volumen que corresponda. ¿Sí? ¿Qué volumen es el que estoy integrando? El volumen de mi superficie, el volumen del cilindro completo. ¿Ya?
¿Qué me dice eso? Bueno, integramos, voy a escribir eso. Integro en el volumen completo del cilindro. Pero ojo, el volumen completo del cilindro gaussiano, no del cilindro el cilindro del problema. ¿Ya? O sea, yo lo que voy a hacer es integrar hasta algún R. ¿Ya? Que eso es importante. Entonces, cuando yo escriba mi integral, esto me va a quedar de la siguiente forma. Esto es una integral volumétrica, así que son 3 integrales, por supuesto. Me va a quedar ρ. Me va a quedar, voy a poner las variables prima para no confundirme con los límites de integración. R de z prima de R prima de teta. El z lo integro de nuevo en mi cilindro, o sea que va desde 0 hasta L. R lo integro desde A, que es donde está la carga, donde empieza la carga, desde aquí hasta acá. O sea que voy desde A hasta R. Y teta, bueno, en todo el círculo. 0,2pi. ¿Ya? Esta integral se ve fea, pero es bien sencilla, porque esto es constante. Así que esto sale al tiro. Nada depende de z, así que me da un L nomás. Nada depende de teta, así que me da un 2pi. Y bueno, hay un integral de R. ¿Sí? Bueno, de R', en verdad. Que esto me va a dar R cuadrado medios. ¿Sí? La integral de X, básicamente. Que va a ser R cuadrado medios. Bueno, R' cuadrado medios. Evaluado entre R y A. Se me va a dar R' cuadrado medios. Evaluado entre A y R. Entonces la carga encerrada va a ser 2pi L por ρ por, esto es R cuadrado medios menos A cuadrado medios. ¿Sí? Estos dos se mueren con el 2 de afuera. Y esto da pi por L ρ por R cuadrado menos A cuadrado. Y esa es la carga encerrada. Que es básicamente el volumen de esa porción del cilindro. ¿Sí? Por la densidad. Reemplazamos en ley de Gauss. Entonces la ley de Gauss me dice que el flujo eléctrico es igual a 2pi, que es lo que calculé hace un rato, 2pi por LR, el campo eléctrico. Y esto es igual a la carga encerrada partida en epsilon 0. La carga encerrada es lo que está aquí. Pi por L ρ, R cuadrado menos A cuadrado, partido en epsilon 0. Y por tanto, el campo eléctrico entre medio de el cilindro, el campo eléctrico entre medio del cilindro, nos va a quedar, hay que pasar dividiendo, si se dan cuenta el pi se va con el otro pi, el L se va con esa L, y esto nos queda ρ partido en 2 epsilon 0 por R cuadrado menos A cuadrado dividido en R todo. ¿Sí? Y esto de nuevo para R entre A y B. ¿Ok? Hola, oye, una ¿Sí? consulta donde están las 3 integrales. Uh-huh. ¿Cómo apareció ese ρ y el R'? El ρ es la densidad de carga, ¿sí? Que la carga total es básicamente la integral de la intensidad de carga en el volumen, ¿ya? Y el R' es, viene del diferencial, ¿sí? Usé R' para diferenciarlo de R nomás, ¿ya? Nada más que eso. Ya, gracias.
¿Ya? Y con eso saqué el campo eléctrico entre medio de el cilindro. ¿Ok? Súper. Entonces, nos queda una parte más, que es integrar fuera. ¿Sí? ¿Cuánto vale el campo eléctrico fuera del cilindro? Que esto es el caso 3. Caso 3. Díganme si es que necesitan que vuelva y estaban anotando, por si acaso. Y esto es B menor que R. ¿Ya? Ahora estamos fuera del cilindro. Fuera del cilindro. ¿Ya? De nuevo, la carga encerrada. ¿Cuánto va a ser la carga encerrada? En este caso, la carga encerrada es toda la carga. ¿Sí? Pero estamos integrando igual dentro de un cilindro pequeño, ¿sí? Más pequeño que el cilindro grande, ¿ya? Porque asumimos que el cilindro grande es infinito. O sea que igual hay que hacer el integral. Y si se dan cuenta, este integral en verdad va a ser la misma. Rho de z' de r' de teta. El z va a ir desde 0 hasta L, el teta va a ir de 0 a 2pi, pero ahora, como yo estoy integrando solo la carga, ¿sí? No voy desde A hasta R. Donde voy a ir va a ser desde A hasta B. Solo integro donde existe carga, ¿ya? Donde no existe carga no puedo integrar, ¿sí? Porque no hay densidad, entonces no tiene sentido. O sea, pueden pensar como que la función densidad desde cierto punto vale 0, ¿ya? Entonces no tiene sentido integrar en ese punto, ¿ya? Me faltó hacer el dibujo, ahora estamos integrando en este radio. ¿Ya? Para algún radio R grande. ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy integrando es desde este punto, desde A, hasta B, que es donde existe la carga. Si yo integro desde fuera de B, aquí estaría integrando puro 0. ¿Sí? Entonces, ahí como ahí no hay carga, uno no lo integra. Uno básicamente deja el límite hasta B. ¿Se entiende eso? Porque yo lo que quiero es sacar la carga encerrada. No estoy integrando otra cosa. ¿Sí? Eso es como un detalle clave. ¿Ya? Solo integro donde existe carga. Voy a escribirlo. Solo integro donde existe carga. ¿Sí? Eso es lo que tiene sentido físico. Entonces la carga encerrada, bueno, la integral la la misma que me dio antes, pero en vez de R me va a quedar B. Y esto va a quedar pi por rho por L por B cuadrado menos A cuadrado. Así que, de nuevo, es la misma integral de antes, está aquí, pero en vez de R, en vez de ese R que estaba acá arriba, me va a quedar el B que está ahí, que es ese. ¿Ya? Que es una constante del problema. Reemplazo entonces en la ley de Gauss, y el campo eléctrico entonces queda campo eléctrico de R, queda la carga encerrada, partido en epsilon 0, partido en 2pi epsilon 0, o sea, 2pi h, perdón, o sea, L, epsilon 0 R. Y la carga encerrada la saqué recién, pi por L por rho por B cuadrado menos A cuadrado, partido en 2pi L epsilon 0 R. Eso muere con eso, y por tanto, la carga encerrada es igual a rho partido en 2 epsilon 0 por B cuadrado menos A cuadrado. Aquí es la carga encerrada, esto es el campo eléctrico, disculpen. El campo eléctrico, eso es lo que estamos sacando. Partido menor. Si le pongo el vector, tengo que ponerle el ratón. ¿Ya? Entonces es el campo eléctrico fuera del cilindro. Ahora, una cosa que quiero que se den cuenta es que si yo agarro esta expresión de aquí, ¿sí? La voy a pintar en morado. Si yo agarro esa expresión,
y la analizo un poquito, esta expresión me dice que el campo eléctrico de R es igual a la... Voy a separar ciertas cosas. Carga encerrada, partido en L, por 1 partido en 2pi epsilon 0R. Y yo defino esto, la carga encerrada partido en el largo, como la densidad de carga lineal, lambda. O sea, la densidad de carga lineal a lo largo de todo el cilindro. O sea, como obviando que tiene una estructura, una cosa así. Esto me queda lambda partido en 2pi epsilon 0R. Y se dan cuenta, recuperé el resultado del cable infinito. Lo cual tiene mucho sentido porque si yo estoy fuera de un cilindro, ¿verdad? No puedo saber si es que el cilindro es un cable o estoy muy... Imagínense, estamos muy lejos y el cilindro se ve muy chiquito. Yo no sé si ese cilindro es un cilindro o si es un cable. ¿Sí? Así que tiene sentido que tengan la misma estructura. ¿Ya? Eso es como el detalle entretenido del problema. ¿Sí? Eso es una práctica muy usual. Otra vez, sí, por supuesto. Lo único que hice fue agarrar esta expresión y definí que la carga encerrada, ¿sí? Que es lo que yo había sacado antes, dividido en el largo de mi cilindro gaussiano, lo definí como lambda, que es una densidad de carga por unidad de largo. ¿Ya? Y me dio esta estructura, que es el mismo resultado que tiene el cable infinito que sacamos al principio. Mírenlo. Es el mismo. ¿Sí? Solo que lambda es otra cosa, no es lambda nomás, es carga encerrada partido en largo. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy fuera del cable, en verdad yo lo que veo, o sea, piensa en estoy fuera del cilindro, si yo estoy fuera y estoy muy lejos, imagínense, yo veo este cilindro y en verdad es muy chiquito, ¿sí? Y yo no tengo cómo diferenciar si es que el cilindro es un cable o tiene esta estructura de adentro. No hay cómo. O sea, realmente no sé cómo. ¿Sí? ¿Y por qué no sé cómo? Porque yo voy a medir el campo eléctrico y me va a dar lo mismo que si yo estuviese midiendo un cable. ¿Sí? Así que tiene sentido que dentro de, o sea, fuera del cilindro, el resultado tienda a ser la misma estructura que tiene el del cable infinito. ¿Sí? Y eso es una práctica muy común en el electromagnetismo, que es o sea, en ciertas, ¿cómo se dice esto? En ciertas condiciones, hacer tender un resultado a otro conocido, ¿sí? Como por ejemplo, no sé si se acuerdan que hice el de la esfera por integración directa la semana pasada, y que al final nos dio que era lo mismo que una carga puntual fuera de la esfera. Lo cual tenía sentido, porque si yo estoy muy lejos de la esfera, yo no veo una esfera, yo lo que veo es sus puntos. ¿Sí? Tiene sentido que tienda al mismo resultado. ¿Ya? Entonces uno cuando escribe este tipo de resultados en verdad como que no le sirven mucho porque dependen mucho de la estructura. Si yo hago que R sea mucho más grande que estas dos cosas son despreciables. Entonces lo que me sirve es el resultado que está acá abajo. ¿Ya? Entonces siempre que ustedes crean que algo se parece a otra cosa, en general el resultado va a dar esa otra cosa. ¿Sí? Algo que se parece a un plano infinito, si uno hace tender ciertos parámetros, te va a dar un plano infinito, ¿ya? Eso, de nuevo, es una práctica muy común en el electromagnetismo y es una forma de ahorrarse cálculos, ¿sí? En verdad, yo puedo haber dicho, bueno, este cable, si yo estoy parado afuera, estas cosas son despreciables, así que simplemente lo puedo aproximar a un cable infinito. Y eso es una aproximación válida. ¿Ok? Pero hay que ser claro con esas aproximaciones válidas. Aquí yo les demostré que la aproximación en verdad da lo mismo. ¿Ya? Da el mismo resultado. Analíticamente. ¿Ya? Eso. Y eso es lo que quería decir de este problema, que era como lo más interesante. Entonces vamos a hacer el problema 2. Espérenme un poquito. Yo aquí. Espérenme. Ya, ¿cuántos son? Son 10. Buen número. Bueno, entonces vamos a hacer este problema ahora. El problema dice, un átomo tiene gran concentración de carga positiva en un pequeño núcleo, ¿sí? El cual está rodeado por una nube de cargas negativas. Si la densidad de cargas tiene una distribución radial esférica de la forma, esta forma, un número que tiene unidades de carga, por 1 menos r cuadrado partido en
R cuadrado, R mayúscula cuadrado, donde R mayúscula es el radio del átomo, encuentre el campo en todo el espacio. ¿Ya? Entonces, la cosa que me diferencia del problema anterior es que ahora yo tengo una distribución esférica de carga. ¿Ya? Ese es el primer detalle. Que estas son las cosas que uno espera que ustedes se den cuenta cuando leen el enunciado. Tenemos una distribución esférica de carga. ¿Ya? ¿Qué simetría va a tener una distribución esférica de carga? Adivinen cuál. ¿Qué pasa? Simetría esférica. ¿Ya? Voy a tener la simetría que tiene una esfera. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si yo estoy en un ángulo o en otro alrededor de la esfera, me va a dar lo mismo. Lo único que me va a interesar va a ser el radio a la esfera. ¿Sí? Entonces la simetría esférica me dice que mi ansatz del campo eléctrico es un ansatz radial, de nuevo, y que apunta de forma radial, pero radial en el sentido esférico, ya no en el sentido cilíndrico. Ansatz esférico. ¿Ya? De nuevo, radial en el sentido esférico, no en el sentido cilíndrico. ¿Sí? Es radial en toda la esfera, no solo en un círculo. ¿Ok? Son cosas distintas. Se ve parecido, se escribe igual, pero no es lo mismo. ¿Ya? Ok. Ya, ahora, el problema de este ejercicio es que no está muy bien definido cuáles son como cuáles son las zonas en las que tengo que calcular el campo eléctrico, ¿ya? Pero yo les voy a decir, se los voy a decir básicamente, que vamos a calcular el campo eléctrico dentro del átomo, que es mis dos zonas, va a ser 1, radio es menor que el radio R, y mi otra zona va a ser si yo estoy fuera del átomo. ¿Sí? Vamos a asumir que, vamos a asumir que el átomo tiene un radio finito, ¿ya? Un radio que existe, y que de hecho está parametrizado y es uno de los parámetros del problema. ¿Ya? No vamos a decir como que se extiende hasta el infinito, niveles atómicos, eso lo vamos a olvidar hasta en esta aproximación, ¿ya? Porque no nos va a dar mucho de qué decir. Y ya. Espérenme. Ok. Creo que no es necesario eso. Ok, entonces, ¿saben integrar en esférica? Imagino que sí, imagino que son expertos en integrar en esférica. No sé integrarse, bueno, ese es otro problema. Bueno, y como tenemos este átomo con simetría esférica, sí, la semana pasada hicimos algo parecido, sí. Por supuesto, la superficie gaussiana que voy a utilizar va a ser una esfera. Superficie gaussiana será una esfera. ¿Ya? Las típicas superficies gaussianas son un cilindro, una esfera o un paralelepípedo, pero ese ya es como más raro de entender, ¿sí? Eso se hace para hacer el plano infinito. Pero el plano infinito se puede hacer con el cilindro también, entonces como que da un poco lo mismo. Será una esfera de radio R. Entonces vamos a darnos por zonas. Entonces primero, 1. R es menor que el radio. ¿Ya? Primero que todo, tenemos que calcular el flujo, ¿cierto? Entonces el flujo eléctrico, para calcularlo por ley de Gauss, ¿ya? Flujo eléctrico, me queda la integral en alguna superficie cerrada del campo eléctrico, punto ds. ¿Ya? Y esto va a ser
la integral del campo eléctrico. Mi campo eléctrico que yo dije que era radial y que solo dependía de la distancia al centro, es mi diferencial de superficie. ¿El diferencial de superficie esférica se lo saben? No creo. Ya. El diferencial de una esfera, básicamente, es el siguiente. Es r cuadrado seno de teta de phi. ¿Sí? Con r constante. ¿Ya? Ese es el diferencial. Y en lo cual tiene sentido porque en verdad estamos integrando solo en los ángulos. ¿Sí? Estamos dejando la distancia fija. ¿Sí? Piensen que mi lápiz es el radio donde estoy integrando y que representa la esfera. Estoy integrando solo los ángulos. Los ángulos que caen y el ángulo que gira. ¿Sí? Y como quiero integrar en toda la esfera, tengo que, bueno, poner bien los límites de integración. Teta va de 0 a pi, que es la mitad del círculo. Y lo que me completa la esfera es el phi, que va de 0 a 2pi. ¿Sí? Ojo, no van los dos desde 0 a 2pi. Si los dos fuesen de 0 a 2pi, estaría integrando dos veces la esfera. ¿Sí? Porque básicamente lo que pasa es que yo integro para abajo y lo que me hace completar la otra, todo lo otro es que yo puedo mover este movimiento para abajo en el otro ángulo, que ese sí me da vuelta la esfera. Entonces, si yo hiciese el ángulo completo como de arriba para abajo, desde arriba hasta arriba de nuevo, y lo diese vuelta, estaría contando de nuevo dos veces la esfera. Y eso ya sería un problema. ¿Qué es lo interesante de esto? Esto, en general, se le conoce como el ángulo sólido. ¿Sí? Algo como para la vida. ¿Ya? La integral en esféricas se reconoce como el ángulo sólido. El ángulo sólido pueden pensarlo como si ustedes tienen un sistema de referencia. El ángulo sólido es algo así como un circulito en cierto punto del espacio. ¿Ya? Eso representa un d omega, si es que alguna vez lo ven con esa notación. Es muy común, ¿ya? En general los libros más antiguos tienen esta notación. Dicen integro sobre el ángulo sólido. Es para no escribir todo esto. Entonces, esto sale E de R cuadrado. La integral del seno de teta entre 0 y 2pi, o sea, entre 0 y pi lo que me va a dar va a ser un 2. Básicamente lo que pasa es que me dan 1 menos 1. ¿Ya? Y la integral de phi, bueno, nada depende de phi, así que me tira el 2pi. Por 2pi. Entonces la integral del ángulo sólido, ahora para que se la sepan de memoria, siempre me va a dar 4pi r cuadrado por e de r. ¿Verdad? Me da 4pi el ángulo sólido. El r cuadrado sale de aquí. Ese es el ángulo sólido. ¿Ok? 4pi vale el ángulo sólido. Ahora, tengo el flujo. ¿Qué me falta? La carga encerrada. Vamos con la carga encerrada. Carga encerrada. Esto hay que integrarlo en el volumen que corresponda, ¿cierto? Con el ρ. Y el ρ ahora no es constante, es esta cosa que está acá arriba. Depende de R. Entonces va a ser ρ0 por 1 menos R cuadrado partido en R mayúscula al cuadrado. Y esto integrado en el volumen, ¿sí? ¿Qué volumen estoy integrando? Pero me creo que me equivoqué. No, está bien. R cuadrado, seno de teta, de R, de R de teta de phi. ¿Sí? Y esto va a ir desde... ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿Los R minúsculas son todos lo mismo? Sí, en este caso sí. Cool, gracias. Igual, de hecho, creo que ahora eso es una buena observación, porque ahora lo que voy a hacer es poner los límites de integración. Y yo quiero integrar hasta R, porque estoy fuera del cilindro, estoy dentro del cilindro. Así que esto lo voy a cambiar. Le voy a poner R'. Ya, no va a cambiar mucho. Pero es para que tengan la diferencia de la variable de integración con el límite de integración. Entonces, R va a ir desde 0 hasta R, que es donde yo tengo mi superficie. Teta de nuevo va a ir de 0 a pi, y phi va a ir de 0 a 2pi. ¿Ya? Y esta integral no tiene ni un brillo. ¿Por qué? Porque en phi me va a dar 2pi. Bueno, voy a sacar el ρ0. ρ0 por phi me da 2pi.
En teta nada depende de teta, así que me da un 2, así que en verdad esto es 4pi, el ángulo sólido. Y me queda solo el integral en R, que va de 0 hasta R, de 1 menos R' cuadrado partido en R cuadrado, R' cuadrado de R'. ¿Sí? Entonces vamos a expandir un poco esa integral. Vamos a hacerlas por separado. Esto va a dar 4pi rho 0, integral desde 0 hasta R, de R' cuadrado menos R' a la cuarta, partido en R, en dr. Lo único que hice fue multiplicar con el R', o sea, el R' cuadrado. Nada más que eso, para que no se suelte. Bueno, estas integrales las conocen, porque es básicamente la integral de x cuadrado, o la integral de un polinomio. La integral del polinomio es, nos va a dar R' al cubo partido en 3, o menos, bueno, esto es los límites de integración, menos R' a la quinta partido en 5R. Y esto son los límites de integración. Esto entonces nos va a ir dando, bueno, el 0 va a dar 0, así que simplemente reemplazar R aquí. 4pi rho 0 de R cubo tercios menos R a la quinta partido en 5R. Esto es R cuadrado, disculpen. Esto es R cuadrado, si no, no tiene sentido. Una cosa de darse cuenta si es que sus resultados están bien, es revisar las unidades, ¿ya? Aquí me di cuenta que me faltaba un R cuadrado porque esto tiene unidades de R al cubo y esto tenía unidades de R a la quinta. No puedo restar cosas que tengan unidades distintas. O sea, esto tendría unidades de metro al cubo, esto metro a la quinta, algo está mal. Entonces me faltaba el R cuadrado acá abajo. ¿Sí? Ahí me da bien las unidades. Eso, pues. Entonces reemplazamos la ley de Gauss. Ley de Gauss, lo escribo ley de Gauss, ley de G. El flujo, que ya lo calculé, 4pi r cuadrado, el campo eléctrico, y esto es igual a la carga encerrada partido de epsilon 0, que la carga encerrada está acá. 4pi rho 0 partido de epsilon 0 por este monstruo. R cuadrado, o sea, R al cubo, partido en 3, menos R a la quinta partido en 5R cuadrado. Si se dan cuenta, mi trabajo da frutos, los 4pi se cancelan, y por tanto, el campo eléctrico me queda rho 0 partido en epsilon 0, y si se dan cuenta aquí tengo R cuadrado y aquí también tengo R, así que las voy a ir cancelando el tiro. R al cubo partido en R cuadrado me queda R partido en 3, R a la quinta partido en R cuadrado me queda R al cubo partido en 5R cuadrado. Y ese es el campo dentro del átomo. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? Parece que vamos bien. Entonces ahora calculemos el campo fuera del átomo. Ojo, no sé si se dieron cuenta que esto yo lo estoy diciendo como paso por paso, bien explícito. Igual me estoy como devorando harto. Pero es considerablemente más rápido que haber hecho este mismo problema que por integración directa. Como que si hubiese hecho esto por integración directa estaríamos integrando esta mañana. No sé si como que se dan cuenta como de lo útil que termina siendo la ley de Gauss para este tipo de cosas. ¿Ya? Eso. Igual uno usualmente hace estos cálculos más rápido y como que ya han escrito rápido. ¿Ya? Yo lo estoy haciendo paso por paso para que nadie se me pierda. Entonces, el segundo caso, nos queda R mayor que el radio. ¿Ya? Entonces, el flujo eléctrico ya lo calculé, es el mismo. El flujo eléctrico dijimos que era 4pi R cuadrado por el campo eléctrico. Y me falta la carga encerrada.
que al final es la carga total del átomo. Y carga encerrada. Esto me va a dar la triple integral de ρ0, 1 menos r cuadrado partido en r cuadrado, r cuadrado, seno de teta, de r de teta de phi. ¿Ya? Ojo, ahora de nuevo estoy integrando donde existe la carga, ¿sí? Y ahora estoy fuera del átomo, así que no tengo que integrar hasta r, tengo que integrar donde existe, o sea, desde 0 hasta r mayúscula, ¿sí? Que es básicamente el radio del átomo. De nuevo. Teta va de 0 a 2pi, o sea, de 0 a pi, perdón. Phi va de 0 a 2pi. La integral es exactamente igual, la misma, no cambia nada, solo cambia el límite de integración. Así que me voy a saltar todos los pasos intermedios. Esto nos va a llevar 4pi ρ0. Y hay que evaluar en R mayúscula. R mayúscula al cubo partido en 3, menos R mayúscula a la quinta partido en 5 R mayúscula cuadrada. ¿Eso está bien? Sí, eso está bien. Si se dan cuenta, ese cuadrado se va con eso y me queda un cubo. Entonces la carga encerrada me va a quedar 4pi ρ0 por R cuadrado, R al cubo tercios, menos R al cubo quintos. Y eso es, me parece que, tengo que hacer a mano porque no me acuerdo el resultado, esto es 4pi ρ0, esto queda 5 R al cubo menos 3. ¿Les pasa que no saben restar de memoria? Y tienen que hacerlo a mano. A mí me pasa siempre. 15. Y eso es 5 menos 3 nos da 2. Esto queda 4pi ρ0 por 2 R al cubo partido en 15. Que es exactamente lo mismo que 8pi ρ0 partido en 15 por R al cubo. Y esa es la carga encerrada. ¿Ya? De vuelta, ¿cuánto vale el campo? Campo eléctrico, entonces, bueno, reemplazo la ley de Gauss. El flujo es igual a la carga encerrada partido en epsilon 0. Y esto nos queda el campo eléctrico de R igual a esta carga encerrada partido en 4pi R cuadrado epsilon 0. Y aquí reemplazo todo. 8pi ρ0 partido en 15 por R al cubo. Y esto partido en 4pi R cuadrado epsilon 0. Aquí se me dan algunas cosas. Eso con eso, por ejemplo, esto me queda un 2. Esto queda un 2. Y el resultado final, que es el campo del átomo, nos da 2 ρ0 R al cubo partido en 15 epsilon 0 por R tongo partido en R cuadrado. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, de nuevo, lo mismo que el problema anterior. Miren esto de aquí. ¿A qué se parece eso? ¿Qué es eso? Pensando que la carga encerrada puede ser Q nomás. Ese campo se lo deberían saber de memoria. O sea, el campo de una partícula puntual. ¿Sí? La carga partido en 4pi epsilon 0 R cuadrado. ¿Tiene sentido que me dé el campo de una carga puntual?
Si es que yo tengo simetría esférica y estoy fuera de la esfera. Sí. O sea, va a tender a eso sí, sí o sí. ¿Ya? Entonces el resultado tiene algo de sentido, por lo menos. ¿Ya? Y eso es parte de estos cálculos. Tratar de buscarle un poquito, no todo el sentido, un poco de sentido a los problemas. ¿Ya? Eso. Entonces con eso terminamos la ley de Gauss. Y vamos a hacer un problema más o menos nada que ver con lo que estábamos haciendo. Pero algo que el profe me pidió que viera. Aquí lo sacaba esto a las 12:45. O sea, 11:45. A ver cuánto tiempo me queda. Tengo muchas pantallas en este. Mi horario. Sí, 11:45. Ya nos quedan 15 minutos. Además que lo son. Ya. Les dejé un problema propuesto que puede ser entretenido que lo miren. Que es un problema de un ejercicio de Clerc, creo, que como hace no sé cuántos años. Es de esos problemas que uno encuentra que son como clásicos del electromagnetismo. Para que le echen una vez. ¿Ya? Y es parecido a uno de los de la guía, de hecho. De hecho, creo que es parecido a uno que los hizo el profe en clase. Que es bueno hacerlo por ley de Gauss. Ojo, yo les dejo problemas propuestos, pero no para que sí o sí los tengan que resolver. Es como por si buscan más problemas. ¿Ya? Igual entiendo que tienen sus tareas, tienen infinitos problemas ahí, pero a veces es bueno poner más problemas. Entonces, el problema que me envió el profe dice: determina la energía necesaria para construir un cubo de lado L con cargas eléctricas en cada uno de sus vértices. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que es como nada que ver con lo que veníamos haciendo? Me imagino que sí. Entonces, lo que queremos hacer es este cubo. Vamos a asumir que las cargas son todas iguales, ¿ya? Para ahorrarnos problemas, porque si no va a quedar la embarrada. Yo voy a dibujar un cubo. Si no tuviese las líneas del cuaderno, esta cuestión sería horrible. Ahí está el cubo. ¿Se entiende el cubo, cierto? Cada vértice tiene una carga. ¿Ya? Y yo quiero determinar la energía necesaria para armar este cubo. Otra pregunta equivalente para esto es: ¿cuánta energía almacena este cubo? ¿Sí? Esa es el mismo problema, pero redactado de otra forma. Entonces, ¿cuánta energía almacena el cubo? ¿Ya? Básicamente U. ¿Ya? Y una cosa que quiero que se acuerden en su curso de mecánica es que la energía es siempre igual a menos el trabajo que yo tuve que hacer para armar el sistema. ¿Ya? Así funciona la energía. ¿Ya? Menos el trabajo. Y el trabajo es una integral de línea. Trabajo desde A hasta B. En la integral de línea, desde A hasta B, por supuesto, da alguna fuerza, ¿sí? En algún camino. ¿Sí? Producto punto. ¿Ok? Entonces, hagámoslo como una historia, pero vamos a hacerlo como, hagámoslo un poco más simple porque el cubo tiene como muchas dimensiones, y son muchas cargas, ¿cuántas cargas? Son 8 cargas, entonces es medio enredado. Hagámoslo primero con un cuadrado. Ya, para este cuadrado de aquí. Les voy a poner número a las cargas solo para el ejemplo, pero las cargas a priori como carga tienen la misma carga. ¿Ya? Q1, Q2, Q3, Q4. ¿Ya? Entonces, primero que todo, para empezar a hacer el cubo tengo que traer la carga Q1. Imagínense que estoy en el vacío. ¿Sí? Estamos en el vacío y no hay nada. ¿Ya? Imagínense que somos Dios y estamos trayendo cargas desde el infinito hasta algún punto, donde no había nada. ¿Ya? Entonces aquí no hay nada. Y yo quiero traer a este punto de aquí una carga que está en el infinito, que es la carga Q1. ¿Sí? Quiero ponerla ahí. ¿Ya?
esta carga no interactúa con nada, ¿sí? Así que en verdad el trabajo que me cuesta ponerla ahí no es nada, ¿sí? Es cero, ¿sí? Porque no estoy contrarrestando nada, ¿ya? Entonces después yo quiero traer una segunda carga. Vamos a poner mi carga Q1 que está en ese punto, Q1, y a una distancia L de ella yo quiero poner una carga Q2, que también está en el infinito. ¿Ya? Ahora, el problema de esto, de hacer esta operación, es que ahora la carga Q2 está siendo afectada por la carga Q1, ¿sí? Por el campo que genera la carga Q1. Entonces, el trabajo que yo tengo que realizar va a ser traerlo desde el infinito hasta el punto R2, que es la posición 2, básicamente, que es la distancia L, nada más que eso, de la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica es simplemente la carga Q2 por el campo eléctrico que genera la carga Q1. Y eso en algún camino. El campo eléctrico es radial, ¿sí? Así que esto todo va a ser radial, ¿ya? Y lo voy a traer, no sé, pues desde aquí hasta allá. Y eso es el trabajo, ¿ya? No vamos a hacer los cálculos por ahora, vamos a dejarlo como expresado, ¿ya? Ahora, si yo quiero traer una tercera carga, para ponerla, no sé, pues aquí, no, perdón, voy a ser consistente. Ponerla ahí, yo quiero traerla desde el infinito y ponerla ahí. Q3. Ahora esta carga está siendo afectada por Q1 y además por Q2. O sea que el trabajo que tengo que hacer para traerla desde el infinito hasta R3, la posición 3, es la carga 3, pero ahora por la superposición de los campos. E1 más E2. ¿Sí? Y esto yo lo puedo escribir de otra forma, como dos integrales. El campo 1 en dr, me faltó el dr ahí, olvídenlo. O sea, bueno, dr no es tan terrible. Y desde el infinito hasta R3 de Q3 por E2 en dr. Y así con todas las cargas, ¿sí? Entonces cada vez voy a estar poniendo más cargas. Y de hecho para el cubo tengo que poner 8 cargas, ¿sí? Y si se dan cuenta, lo que me importa es la interacción de a pares, ¿sí? O sea, para traer la carga 1 no me costó nada, pero para traer la carga 2 tengo que ver cómo interactúa la carga 2 con la carga 1. Ahora, para traer la carga 3 tengo que ver cómo interactúa la carga 3 con la carga 2 y con la carga 1. Para el siguiente caso, para traer la carga 4, tengo que ver cómo interactúa la carga 4 con la carga 1, con la carga 2 y con la carga 3. ¿Sí? Y así con todas. ¿Sí? Y en el cubo son 8. Entonces, es medio complicado. Entonces, andar calculando todas estas cosas como una por una, vamos a terminar mañana. ¿Ya? Porque si se dan cuenta, cada una de estas cargas interactúa con otras 7. ¿Sí? Entonces, son muchas. ¿Sí? Así que vamos a ahorrarnos un poco pega. ¿Ya? Y vamos a ver algo interesante. Estoy trabajando con cargas puntuales. El campo de una carga puntual I es su carga partido en 4pi epsilon 0 r cuadrado en r tongo. ¿Sí? Es siempre radial. ¿Ya? Por lo tanto, si es que yo calculo el trabajo que genera una carga, por ejemplo, el trabajo que genera la carga I sobre la partícula J, esto va a ser la carga de la partícula J por la integral desde el infinito hasta la posición I, no, la posición J, perdón, del campo. Y esto es el campo I, 4pi epsilon 0, r cuadrado, en dr. ¿Sí? Y esta integral es fácil de calcular. Es simplemente QJ, QI, partido en 4pi epsilon 0, 1 partido en R, evaluado entre infinito y en RI. O sea, RJ. Ojo que acá me falta un menos, pero el menos lo absorbió los límites de integración, los di vuelta. ¿Ya? Esto en infinito se hace 0 y simplemente me da QJ, QI, partido en 4pi epsilon 0 RJ. Y con un negativo. ¿Ya?
Entonces lo interesante es que la integral de línea siempre me va a dar esto. Y esta cosa de aquí es simplemente la diferencia de las posiciones entre las cargas. ¿Sí? Entonces, el trabajo que genera cada una sobre otra depende solamente de las distancias que las separan. Y con eso puedo ahorrar muchos cálculos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el trabajo que me va a dar la interacción de 1 con 2 es lo mismo que el trabajo que me va a dar la interacción de 1 con 3. ¿Sí? Y es de hecho es lo mismo que me va a dar el trabajo de la interacción del 3 con 4. Y es el mismo que el trabajo que me va a dar el 4 con el 2. ¿Ya? Y cada uno de esos los tengo que contar una vez. ¿Sí? Entonces, no sé si se dan cuenta que en verdad solo depende de los lados del cubo y de las distancias que estén dentro del cubo. ¿Sí? O sea, yo podría calcular de nuevo todas estas, pero son 28 y no voy a calcular las 28 una por una. ¿Ya? Las del cuadrado se pueden hacer porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Eso las puede hacer a mano. Pero ya con un cubo es mucho. ¿Sí? Pero ¿se entiende esto de traer desde el infinito y dejarlo en algún punto? ¿Sí? Esto de la integral de línea. Eso creo que es lo que más me importa que entiendan. Chiquillos, ¿están ahí? Ese está. Sí, ¿Sí? se ve. Sí. Ya, ok. O sea, el trabajo es básicamente la integral de línea del campo eléctrico. Eso es lo que le estoy tratando de decir. Por la carga. ¿Ya? Entonces ahora, bueno, lo del problema particular es que tengo muchas cargas, ¿sí? Y muchas interacciones entre pares. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa, que me complica, es la cantidad de interacciones entre pares. De hecho, creo que hay formas de calcular cuántos pares hay aquí. ¿Ya? Eso es como combinatorias, como de prueba y esta. La verdad es que no me acuerdo cómo se hacía. Pero yo los conté. ¿Sí? Conté a mano, entre comillas. ¿Por qué? ¿Cómo lo identifiqué? Bueno, tengo 3 distancias en un cubo que son relevantes y que son distintas. Tengo la distancia de los vértices, L. Tengo la distancia entre las diagonales de las caras, que vale raíz de 2L, teorema de Pitágoras. Y la otra distancia relevante es la distancia que me separa la diagonal del cubo interna. Esas son las 3 distancias que importan en un cubo. Raíz de 3L. Y todo depende de L. ¿Ya? Entonces tengo que contar cuántas de estas hay. ¿Ya? Entonces, para el primer grupo, para las distancias de vértices, aristas, perdón, que son básicamente L. ¿Cuántos aristas tiene un cubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 aristas. Entonces tenemos 12 trabajos que van a ser con R igual a L. R igual a 12. Por lo tanto, el trabajo que va a tener la distancia L va a ser 12 veces, o sea, el trabajo 1, ¿verdad? No raya esta cuestión. Dice, trabajo 1 va a ser 12 veces
el trabajo que tiene la distancia de L. Ese trabajo ya lo calculé. Me da menos 12. Estoy asumiendo de nuevo que las cargas son iguales, cuadrado. Partido en 4pi epsilon 0 por R, y en este caso R vale L. ¿Sí? Ahora, la otra distancia son las caras, o sea, las diagonales de las caras. ¿Cuántas diagonales de caras tengo en un cubo? O sea, primero, ¿cuántas caras tengo en un cubo? Tengo 6 caras en un cubo. ¿Sí? ¿Cuántas diagonales tiene cada cara? Tiene 2. O sea que tengo 12 de estas distancias también. Para las diagonales de los cubos, o sea, diagonales de las caras. Y que esto vale en raíz de 2L. Tengo 12, de nuevo, que son 6, o sea, son 2 por el número de caras. Entonces el trabajo 2, es simple, lo mismo, 12 por el trabajo de la distancia raíz de 2L, que esto es menos 12 Q cuadrado, 4pi epsilon 0 raíz de 2L. Y el último, ¿cuál es la última distancia? Las diagonales del cubo, diagonales internas del cubo. Y un cubo tiene 4 diagonales internas. Y estas distancias son raíz de 3L. Son 4. ¿Ya? Por lo tanto, el trabajo 3 es 4 veces raíz de 3L son menos 4 Q cuadrado partido en 4pi epsilon 0 raíz de 3L. Ya, y este problema de nuevo no tiene mucho sentido, es bien fome, porque al final la energía que necesito para generar este cubo es menos el trabajo total, que esto va a ser simplemente menos el trabajo 1 más el trabajo 2 más el trabajo 3. ¿Ya? Y esto es... voy a poner el resultado final factorizado porque ya en verdad me da la reemplazar todo eso. Q partido en 4pi epsilon 0. L por 4 veces 3 más 3 raíz de 2 más, creo que esto es 3 raíz de 3 partido en 3. Ah, no, es raíz de 3. Bueno, pero 1 partido en raíz de 3. ¿Ya? Y bueno, eso es. No tiene mucho brillo, pero ¿ya? Lo que me importa es que sepan que para traer una carga de algún punto a un espacio vacío no me cuesta trabajo, pero para traer otra carga desde el infinito hasta otro punto, sí se ve sometida al trabajo que genera esto, ¿ya? Y después si quiero agregar otra, tengo que ver los dos campos, y ahí salen dos trabajos más. Si quiero agregar otra, y así es así, ¿ya? De esta forma se construye lo que el profe va a mostrarles como el potencial por definición, ¿ya? Creo que eso es lo que quiere hacer el profe, ¿ya? Que básicamente lo que les va a hacer es calcular el trabajo o la energía que necesita para almacenar una distribución continua de carga en algún punto del espacio, ¿sí? El profe ya va a empezar a hablar de potencial y energía en la próxima clase, ¿ya? Por eso el profe quería que viera esto en auxilio, ¿ya? Es solo por eso. Eso pues, chiquillos. Entonces voy a dejar de grabar.